Radio Burela, 107.7 FM. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos futboleros y futboleras. Bienvenidos a este espacio de Xogo Bonito en el 107.7 de tu dial, donde hoy hablaremos en un resumen extenso sobre todo el deporte que ha acontecido en Burela, así como también el resultado de nuestros equipos femenino y masculino, que han ganado siendo ambos equipos este fin de semana. Hoy tenemos como invitados a José Antonio Lunas Guijarro, como llamado Colacha entre sus amigos, y Sergio Orgiles Sanz, alias Pope, de Popeye, el gran hombre del partido. Tenemos también a nuestra querida Fátima Ríos en las redes sociales, a nuestro amigo Matías Nicieza en audiosonido. Y bueno, también hablaremos, destacar la carrera del kilómetro 15 que ayer tuvo lugar desde el municipio de Foz a Burela, donde el ganador fue Nicolás Arrojo. En la costa de la Mariña Luncense estrenó ayer este tipo de prueba deportiva que nace con visos de consolidarse en el tiempo, una carrera de 15 kilómetros que comprendería desde Foz a Burela por la costa con un trazado exigente con repechos notables. En esta primera edición se reunieron casi 300 corredores y quedando así el puesto de clasificación masculina, Nicolás Arrojo en primer lugar, en segundo lugar Javier Paredes y en tercero Daniela Bargiela. En la categoría femenina quedó Sofía Freaza y Ana Belén en segundo lugar, González Marguijade y Tania Silvedo tercera. También hablaremos de estos dos amigos que tenemos aquí para que nos cuenten cómo fueron sus impresiones en este encuentro que tuvieron ayer contra el Ritbat Futsal, en el cual ganaron por un gol. Y bueno, ¿quién de vosotros querría comentarte a los oyentes cómo fue ese partido? Mismo Colachi. La verdad que es un partido bastante exigente, ¿no? Porque sabíamos lo que costaría ese partido, porque Rivas venía ganando a dos rivales de primera división, en su cancha eran fuertes, y la verdad que ya Juanma nos lo transmitió desde el primer momento, y bueno, sabíamos competir el partido, sabíamos jugarlo bastante bien, y la verdad que los 3 puntos se vinieron para Burela. Además es un terreno diferente al que estáis acostumbrados a jugar, ¿no? Sí, la verdad que era una cancha de goma, ¿no? Ajá. Aquí no estamos acostumbrados a eso y bueno, el balón pues no iba con tanta fluidez como nosotros queríamos, pero bueno, a partir de ahí nos acostumbramos y sacamos el partido adelante. Claro que sí, eso demuestra la fortaleza que tiene el equipo de Pescado Rubén. Ante cualquier adversidad siempre se crece y sale resolviendo los partidos. Entonces, Pope, cuéntanos qué instrucciones teníais desde el banquillo. ¿Cuáles eran más o menos los datos técnicos que teníais para resolver el equipo? ¿Os planteaba una dificultad o lo llevabais más o menos estudiado? Bueno, buenas tardes. Juanma, antes del partido, llevamos toda la semana sobre todo trabajando lo que es el tema pivot. O sea, ellos son un equipo que son fuertes en primera línea, en defensiva, y viven de eso, de robar y estar en el campo contrario y meter gol. Llevamos toda la semana trabajando con Kelson, Luisma, Mata, el tema pivot, entrar en segundas jugadas y tal. Y la verdad que solucionamos muy bien el partido y supimos llevarlo a nuestra cancha. A vuestra ganancia. Y bueno, supongo que veréis, porque yo sé que se graban los vídeos de los partidos, ¿no? De diferentes equipos. Se ven las jugadas que hace el equipo contrario, ¿no? Para estudiarlas. ¿Es así, Pope? ¿O? Sí, la verdad que hemos visto, sobre todo con Juanma vemos muchos vídeos. Juanma le gusta, ¿no? Ese tipo de, le gusta mucho. De control técnico. Sí, vemos muchos vídeos y vimos sobre todo los vídeos jugando contra los de primera división, que llevaban 2 partidos ganando a un primera. Y bueno, es eso, viven de eso, de robar en la otra pelota cancha en las últimas jugadas, salía la contra rápida y pillaron de sorpresa. Bueno, en este caso no fue así, vosotros supisteis estar en vuestro sitio y eso es lo que debemos hacer mérito de ello. Vale, y entonces ahora el próximo partido al cual lo vais a enfrentaros, que es contra el Elche Fútbol Sala, que será este viernes a las 8:30 en el pabellón Vista Alegre. El Elche que está antepenúltimo, la cola con 4 puntos. Y bueno, nosotros le tenemos la friolera de 11 puntos de ventaja, o sea que tampoco supone un rival con mayores pretensiones, ¿no? Bueno, la verdad que cualquier equipo te puede hacer daño, ¿no? Y no hay que confiarse, tenemos que seguir trabajando en la línea que lo venimos haciendo y esperemos disfrutar de un buen partido el viernes en Vista Alegre. Por supuesto que sí. ¿Tenéis algún dato de ellos? ¿Habéis visto algún vídeo ya? No, ¿verdad? No, todavía no. Empezaremos... ¿Cuándo vais a tener
esas primeras sensaciones con el entrenador y tal. A partir de mañana, que comenzamos los entrenamientos, pues antes de cada entrenamiento vemos un poquito de vídeo, analizamos un poquito el rival y lo hacemos. Y sobre eso trata el entrenamiento de cada día, ¿no? Y Pope, cuéntanos entonces, los de Elche, ¿tenéis algún conocido vosotros que os habíais cruzado con ellos en algún partido o algo por tener un trato así? Sí, bueno, conocemos a la mayoría. O sea, la mayoría, tienen un cuarteto así titular y tal, que son los que han jugado en primera. Como Rafa el portero del Pozo, está siempre en el Pozo. Kiwi, Juanjo, Jesús García. Sí que los conocéis. Son jugadores que tienen mucha experiencia en primera, sobre todo. ¿Sabéis de ellos? ¿Tenéis ya visto cómo juegan? ¿Sabéis de qué pecan, de qué pueden lograr un triunfo? Y bueno, ¿cuál sería la condición más o menos de ataque? ¿Cuál es la estrategia que ellos creéis que siguen a la hora de un partido? Yo creo que si les jugamos lo que es juego rápido y correr todas las transiciones y todo, que ellos al final son gente mayor. O sea, mayor, tienen 30 y pico ya. Sí, nosotros somos gente mucho más joven que ellos. Y bueno, al final hay que jugar a eso. Eso se nota. Pues ahora hablaremos también de los sucesos deportivos de las chicas y en un momentito tendremos a Daniela, que la vamos a llamar, la tendremos en directo para que nos cuente las sensaciones del partido de ayer. Bueno, pues eso será en un momentito y nada, pues desde aquí dar las gracias a nuestros jugadores Colache y Pope por estas pequeñas sensaciones que nos han dado y nos han transmitido sobre el partido venidero y sobre el partido de ayer en el cual ganaron con un punto 2-3. Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias a ti. Que tengáis buena semana y nos vemos próximamente. Buenas tardes. Y como comentaba, queridos amigos futboleros, el Burela femenino apabulló con un rotundo 6-1 al Cádiz. El pescado Rubén Burela Fútbol Sala recuperó el sábado en el Vistalegre, ante casi medio millar de espectadores, parte de su esencia en el juego del que el Cádiz nos tiene acostumbrados. Le costó aclimatarse a la categoría. Las mariñanas se aferraron con una contundencia de 3 puntos en un 6-1, donde ofreció una versión mejor en la segunda parte, con un reparto de muchos minutos para sus goleadoras y con un solo gol en contra. Y bueno, tenemos hoy, para hablar de este partido, en directo a nuestra querida Daniela López, para que nos comente cómo vivió ella el partido, la cual anotó un gol. Y bueno, Daniela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniela. Pues nada, como os comentaba, queridos amigos, que la tenemos para que nos cuente cómo fue el partido. Dani, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo vivisteis? Aunque no fue algo que os tuvo mucho reto, pero cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, al principio nos costó un poquito encajar ritmo que nos pidió nuestros entrenadores, pero sabíamos que jugar en casa con nuestra afición nos da mucho ánimo y mucha fuerza e intentamos hacer el trabajo que hicimos durante toda la semana y nos salió todo bien, gracias a Dios. Sí, además, el partido tuvo muchos tiros al palo, también la portera del Cádiz hizo tres intervenciones muy buenas, o sea que si no, la verdad que hubiera sido mucho más el resultado. Y bueno, ¿cómo vivisteis en ese segundo tiempo cuando empezasteis a meter un montón de goles y las jugadas iban con toda efectividad en el contraataque? Cuéntanos, Dani. Bueno, no sé si estamos teniendo mala suerte con los palos o que tenemos que estar más finos en el momento de finalización. Yo creo que esta semana vamos a trabajar mejor esta parte. Pero es un equipo teóricamente y con todo respeto inferior. En la clasificación se nota que creo que no puntuaron, tuvieron un punto solamente y aprovechamos esta situación de que tenían bajas y intentamos hacer nuestro trabajo. Aún estamos, nos cuesta algunas cosas, pero con nuestro entrenador poquito a poco vamos a intentar encajar lo que nos pide, pero a principio nos cuesta un poquito arrancar la primera parte del tiempo de los partidos hasta que veis cómo consolidáis las jugadas y cómo las lleváis al trote hasta llegar al equipo contrario y con el resultado de gol. Pero bueno, eso es un camino, Daniela, que poco a poco os iréis integrando, ¿verdad? Para que esta contundencia sea siempre efectiva y no se quede pues en un casi quiero y no puede, ¿no? Claro, fue un partido también que nuestro entrenador hizo pruebas con jugadores
que no suelen jugar juntas y están mirando estas cosas que en determinado momento con otros adversarios nos facilitará también. Entonces fue un partido para estar más compenetradas y aprovechar lo máximo lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar más finos en la finalización, eso está claro, pero poquito a poco seguiremos trabajando para cada partido estar mejor. Claro que sí, poquito a poco se hace el camino, Dani. Hombre. Y bueno, cuéntanos, el partido que tenéis el domingo que viene, ¿verdad? Sí, jugamos en Móstoles, Ajá. en su casa, es un partido bastante difícil, una pista bastante complicada de jugar allí. ¿Es una pista blanda o es...? Es complicado jugar con el Móstoles, siempre nos costó bastante, pero esperamos que con la racha que estamos teniendo y con el trabajo que estamos haciendo, poder sacar los 3 puntos allí. Claro que sí. Además, lo que quisiera saber, Daniela, es qué instrucciones tenéis para ese partido por parte del entrenador Julio y Lucas. ¿Qué parte técnica tenéis que cumplir? ¿Qué es lo que más o menos la estrategia que os ha dado? Mejorar nuestra parte defensiva. Yo creo que... Defensiva. Claro, el buen ataque es una buena defensa. Y os ha comentado si seguiréis jugando con 5 sin portero, como soléis hacer últimamente, siempre antes de que acaben los partidos, soléis jugar con 5 jugadoras. Bueno, tenemos que estar... Es un recurso que tenemos siempre, entonces puede ser que aunque tenemos el resultado a nuestro favor, pero nuestro entrenador siempre nos dejó claro que a cualquier momento puede sacar, sí. 5 contra 4. Hay que llevar cuidado con ese tipo de juego, aunque siempre cuando lo usáis salís con solvencia. Claro, hay que tener cuidado, pero si solemos salir siempre hay que también tener esta tranquilidad, que es una cosa que para nosotros está siendo normal. Sí. En cada partido, entonces tenemos que tener tranquilidad, que sabemos que a cualquier momento podemos sacar el portero jugador y es un buen recurso para nosotros, pero también un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Ajá. Bueno, pues el Móstoles, que tiene 10 puntos en la clasificación y que viene de haber jugado el partido en la 7ª jornada, un momentito, Daniela, que lo tengo por aquí. El Leganés. Exactamente, sí. Perdieron 3-0. De 3-0, exactamente. Mira, tienes más información tú que yo. Pues no, Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este rato. Os deseo mucha suerte para el próximo partido y nada, hablaremos cualquier día por la calle y me comentas cosas. Muchas gracias, Daniela. Muy bien, pues un abrazo. Una apreta muy grande. Chao, Daniela. Buenas tardes, chao. Chao. Y queridos amigos, ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria que nuestro amigo Matías tendrá el honor de comentaros cómo podéis llamar al programa para emitir y hablar con nosotros en directo. Radio Burela, 107.7 FM. Continuamos en Radio Burela, na emisora do Corazón da Mariña. Neste luns 30 de outubro de 2017 estamos en Xogo Bonito, o noso voso programa deportivo que presenta Raúl Torres todos os luns e todos os xoves ás 8 da tarde, con toda a actualidade deportiva de Burela e da Mariña máis inmediata. O futsal, o fútbol, o atletismo, o baloncesto, todos os deportes de aquí, da nosa contorna, da nosa vila. Cobrímonos aquí en Xogo Bonito. Partidos, crónicas, previas, entrevistas con xogadores, xogadoras, con técnicos, con xente vinculada ao deporte burelao. Sempre lembrade luns e xoves. Tamén podedes contactarnos sempre que esteamos emitindo en directo no noso teléfono para falar cos nosos convidados, falar con nós, facer preguntas, facer comentarios, dicir que vos pareceron os partidos se os vistes. Lembramos o noso número de teléfono 982 57 51 71 982 57 51 71. Estamos agardando sempre as vosas chamadas. Mentres seguimos en Xogo Bonito, en rigoroso directo. Adiante, Raúl Torres. Y ahora, queridos amigos, hablaremos de los prebenjamines. El Puerto de Burela A contra el Racing Villalbés se tomarán una jornada inaugural la próxima jornada. Y este fin de semana el Puerto de Burela A quedó 13-2 contra el Vivero. Los dos equipos comenzaron con un ritmo superior en la primera autonómica norte prebenjamín contra el Puerto de Burela y sacaron adelante sus encuentros ante el Vivero y el Ribadeo con solvencia. En la próxima jornada se verán las caras en un duelo directo en Villalba, en el que estará en juego el primer puesto del liderato en solitario de esta temporada.
más la segunda jornada también. El grupo compuesto por 5 equipos obliga a descansar en cada jornada. También decir que el Prebenjamín, el Porto de Burela B, ganó contra el Racing Villalbés B con un resultado de 6-4. También hablar de los infantiles, que ganó el Burela 7-0 contra el Villalbés B. 2 goles serían los primeros 2 minutos. Le metieron al Burela para encaminarse una victoria que tardaría en llegar. Los locales se repusieron de un golpe inicial y plantearon cara al líder, defendiendo la portería y mencionada área de su rival, sin llegar a ser más oponentes para el Burela. En la clasificación se refleja el juego en el marcador a los 5 tantos más de los visitantes. También comentaros que el Burela piensa en el asalto del liderazo. Hablamos aquí de la categoría juvenil. Hablamos de que el Burela ganó 8-0 ante el Cospeito y tan solo tuvieron el campo durante 45 minutos. Ellos son declaraciones que nos hacían los chavales que van a estrenar bien esta semana para jugar al mejor nivel el partido ante el Ribadeo. Pero bueno, el partido transcurrió de esta manera, las espadas en lo alto para un partido entre el Burela y Ribadeo en el que no estará en juego el liderato del grupo. Los 2 equipos llegan de un choque de invictos, ya que los de Oque respondieron a la victoria de un Ribadeo con un triunfo ante o Cospeito. En la primera temporada, os chargueiros contrarrestaron con un gran trabajo defensivo en la potencia de Burela, de lo que solo pudo marcar un tanto antes del descanso. A los 5 minutos de reanudación, los visitantes dispararon con incerteza sobre el resultado con un gol de Lago, que fue muy errado en agua fría para el Cospeito. Y ahora hablaremos también del Burela Sociedad Deportivo, que viene de ganar al equipo del Alfoz con un resultado de 3-1 en el partido que tuvieron ayer, día 29 de octubre. Y bueno, tenemos a Abel Eijo para unas declaraciones, para que nos comente cómo fue el partido y cómo lo tiene dispuesto para esta semana que viene, que jugará contra el Meira Fútbol Club. Abel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro contra el Alfoz, en el cual tuvisteis un resultado de 3-1. ¿Fue un partido difícil? ¿Cómo se planteó? Hombre, bueno, a verdad que levamos un golpe non é empezar o partido, non, xa que aos 2 ou 3 minutos pois encaixamos un gol nun fallo noso defensivo, pero bueno, o equipo estamos ben, entonces estamos con confianza, estamos aí arriba e bueno, xugamos o partido como tíamos pensado e bueno, eso levounos con tranquilidad, entrando por banda, xugando, e bueno, eso levounos a conseguir o resultado que conseguimos ao final. Ajá, no planteo mucha dificultad el Alfoz. Y bueno, el Meira, ¿cómo veis el encuentro para la semana que viene? ¿Qué instrucciones tienes, Abel, con los jugadores para afrontar ese equipo con el Meira? Que tampoco debería ser mayor problema, pero bueno, nunca hay que dar nada por sentado en el fútbol. Bueno, a verdade que é un equipo que baixa moito, logo hai moita diferencia que xogue como local e que xogue como visitante, non? Xa que na súa casa, pois, é un equipo, é un campo pequeno, é un equipo aguerrido, fuerte, bueno, suele complicar o partido bastante aos contrarios, pero bueno, mira, nosotros temos un bon equipo para xogar un campo grande nun campo pequeno, entonces non pode ser excusas para non deixar de ganar o partido. Ya. Bueno, y entonces el partido de Meira lo jugaréis allí, ¿verdad? Sí, solo o sábado. ¿O sábado? ¿A qué hora exactamente, Abel, para que puedan desplazarse los aficionados hasta allí? Pues supoño que como se cambiou ahora, supoño que será ás 4 da tarde. Ás 4 da tarde, bueno, despois de comer, xa, pues aos chavales en forma para empezar o partido. Pois, Abel, moitísimas gracias, como a sempre. Bueno, cambiei o chip, faloche en galego, porque a educación ante todo. Esperamos, bueno, pues que teñades un bon resultado e graciñas, calquer momento podemos contar contigo, verdad, para volver a falar do fútbol. Sempre. Pues moitísimas gracias. Claro que vale, sí, Abel. Unha preta. Chao, meu. Chao. Pues ahora vamos a hablar del fútbol sala de Segunda B y tenemos como invitado a Javier Pardeiro, entrenador donde tenemos nuestros filiales en el Xove, para que nos cuente cómo fue el partido en el cual ganaron ayer 4-3. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Pues nada, comentarnos un poco tus impresiones en el partido jugado ayer y cómo enfrentáis la semana que viene contra Valladolid, que jugaréis el domingo, ¿verdad? Sí, la verdad que muy contento, sobre todo porque el trabajo que hicimos fue fantástico, donde todo el mundo dio lo que tenía que dar. La diferencia del partido que jugamos el último en casa,
donde no dimos buena imagen. Y que jugasteis contra Valencia, ¿verdad? No, jugamos contra Leis de Pontevedra. Ajá. En casa, y ese partido no estuvimos muy bien, no dimos la talla y necesitábamos pues un partido bueno en cuanto a trabajo, sacrificio, como hicimos este fin de semana, ¿no? Entonces, encantado, y ahora a preparar el próximo, que es en Valladolid. Ajá. Un rival también teóricamente que va a aspirar a quedar clasificado arriba de todo y jugar el periodo de ascenso a División de Plata. Entonces, bueno, sabemos que es un partido complicado, pero intentaremos sacar algo positivo. Claro que sí, eso es lo que tenéis planteado, ¿no?, con el equipo para la próxima semana. Bueno, ahora mismo estáis en la 10ª posición, a 6 puntos. ¿Cómo podréis? ¿Qué resultados tú crees que podáis barajar para un futuro? ¿Cómo podéis ir escalando esa tabla de clasificación? Sabemos que es difícil. Nuestra clasificación es real. Sabemos que nuestro objetivo, lo tenemos clarísimo desde el principio, es salvar la categoría. Cuanto antes podamos salvarla, mucho mejor. Lo que pasa es que vamos a tener que pelear mucho y este año va a ser mucho más difícil porque los equipos de la zona media se reforzaron muchísimo. Están dejando también la piel en ellos, ¿no? Sí, sabemos que vamos a ser una temporada muy, muy difícil y que intentaremos conseguir la salvación, que para nosotros es un logro muy importante. Pues claro que sí, Javier. Pues esas eran las declaraciones de nuestro amigo Javier. Pues nada, muchísimas gracias y esperamos poderte tener aquí cualquier día en la entrevista. Estarás invitado aquí en directo. ¿Te parece bien, Javier? Cuando vosotros queráis. Pues muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte y suerte para ese partido que jugaréis el domingo contra el equipo vallisoletano. Un abrazo, Javier. Un abrazo, muchas gracias. Pues bueno, amigos, esto ha sido lo que ha dado la jornada de hoy deportiva. El programa ha sido corto pero intenso y os emplazamos a todos aquí en Xogo Bonito el próximo jueves a las 8, donde volveremos a hablar del fútbol para las próximas ediciones de este fin de semana venidero, donde nuestros equipos harán siempre la mejor gala de su fútbol. Muchas gracias a todos y recordar que en el 107.7 de tu dial tendréis Xogo Bonito los lunes y los jueves a las 8 de la tarde. Un abrazo, desde aquí se despide Raúl Torres. Radio Burela, 107.7 FM.